Buenas, nosotros somos estudiantes de la Cátedra de Seminario de la Matemática de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Matemática. En este momento vamos a explicar acerca del tema triángulos, definición, clasificación, teoremas fundamentales. El nivel educativo es para tercer ciclo. Este trabajo está presentado por la profesora Rubí Elizabeth Ávila Moreno, la profesora Isabel Cristina Beltrán Funes y el profesor Víctor Antonio Campos Moreira. Las competencias generales es construir, medir, clasificar ángulos a fin de aplicar dicho conocimiento en la construcción de triángulos utilizando el software GeoGebra. Las competencias específicas: construir triángulos dada la longitud de sus tres lados, construir triángulos dada la longitud de dos de sus lados y un ángulo, y construir triángulos dada la longitud de un lado y las medidas de dos ángulos. El software adecuado para la comprensión del contenido es GeoGebra. GeoGebra es un software libre de matemática para la educación en todos los niveles, disponibles en múltiples plataformas. Reúne dinámicamente aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como competente. Su creador, Marcus Ogenhauer. Triángulos: es un polígono conformado por tres lados, así como por tres vértices y tres ángulos interiores. El triángulo es una figura geométrica muy importante y base de otros polígonos. La clasificación de los triángulos: existen clasificaciones principales de los triángulos, entre ellas según sus lados. Dependiendo de la relación que hay entre sus tres distintos lados, un triángulo puede ser equilátero, isósceles y escaleno. Según sus ángulos, dependiendo del cambio de la abertura de sus ángulos, podemos hablar de triángulos, acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Los teoremas fundamentales son muchos, pero nos enfocaremos en tres. Entre ellos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, la suma de dos lados es mayor que el tercero, y el ángulo mayor se opone al lado mayor y el ángulo menor se opone al lado menor. En la actividad de evaluación presentamos a continuación un examen, el cual es de la unidad 5 para estudiantes de octavo grado. El nombre de ellos: el objetivo, construir, medir y clasificar ángulos a fin de aplicar dicho conocimiento en la construcción de triángulos, utilizando el software GeoGebra. La indicación: resolver los siguientes ejercicios utilizando el software GeoGebra, guardando cada solución de los ejercicios en un archivo comprimido. El ejercicio número 1 tiene un porcentaje del 30%. Melvin y Carmen construirán un cometa de forma triangular con las siguientes medidas: 4, 5 y 6 centímetros. Los literales que vamos a responder dice: literal A, construye el triángulo; literal B, clasifica según sus lados el triángulo creado; y el literal C dice: verifica si el triángulo se cumple el teorema, la suma de dos de sus lados es mayor que el tercero. Para esto vamos a utilizar lo que es el software GeoGebra para poder desarrollar el ejercicio. Bien, ya estando en el software GeoGebra, comenzamos colocando el lado de 6 centímetros, utilizando la herramienta circunferencia y radio. Cuando la seleccionamos, nos situamos en un punto de la vista gráfica y nos aparece el recuadro de radio en el cual vamos a colocar 6 centímetros. Nos aparece una circunferencia y tiene que ser de radio 6. Ahora utilizamos la herramienta punto en objeto para colocar el punto B. Bien, ahora vamos a utilizar la herramienta segmentos para unir desde el punto A hasta el punto B, y así tenemos nuestro lado base del triángulo. Tenemos ahora, utilizando la herramienta distancia o longitud, para comprobar que el lado que hemos construido mide 6 centímetros. Y en efecto mide 6 centímetros. Ahora utilizamos nuevamente la herramienta circunferencia, centro y radio y nos situamos en el punto A, pero ahora lo vamos a hacer con el radio de 4 centímetros. Le damos OK y pues nos aparece una circunferencia interior. Repetimos el mismo paso utilizando la circunferencia en centro y radio y nos situamos en el punto B. Ahora el lado que nos falta, que sería 5 centímetros.
nos aparece una nueva circunferencia en el cual, ¿para qué nos sirve esto? Para utilizar la herramienta de intersección de esas dos últimas circunferencias que hemos creado, nos situamos sobre ellas para que nos aparezca el punto de intersección. Ahora observamos que sobre el lado AB aparece el punto de intersección C, pero por debajo de AB también aparece otro punto de intersección. En este caso vamos a utilizar el que está sobre AB, pero vamos a utilizar la herramienta polígono para poder trazar, unir los puntos ABC y que se nos convierta en triángulo, ¿verdad? Tenemos ahora el triángulo y vamos a la vista algebraica a quitar todos aquellos pasos que no necesitamos para que el triángulo en la vista gráfica se nos pueda ver ordenado y bonito. Bien, ahora vamos a comprobar con la herramienta distancia o longitud si cada uno de los lados que hemos creado del triángulo, pues en efecto miden lo que nos están pidiendo. Desde el lado A hasta C dice que mide 4 y desde el lado B hasta C pues debería de medir 5. Y en efecto ya tenemos los tres lados, uno que mide 4, otro que mide 5 y otro que mide 6. Hemos respondido al literal A de nuestro primer ejercicio, que es construir el triángulo con los lados que nos han pedido. Bien, vamos ahora a responder lo que es el literal B y C de nuestro primer ejercicio y nos dice que clasifiquemos según sus lados el triángulo y también que comprobemos el teorema. Tenemos acá en nuestro triángulo creado que según sus lados pues es un triángulo escaleno, ya que sus tres lados no son iguales y esa es la característica de este tipo de triángulos. También en el literal C nos dice que comprobáramos el teorema que la suma de dos de sus lados es mayor que el tercero. En este caso, si sumamos 4 más 5, nos da 9 y 9 sería mayor que el tercer lado, que sería 6. 9 es mayor que 6. Entonces se cumple el teorema. Tenemos aquí resuelto nuestro primer ejercicio. Continuando con el desarrollo de la actividad, tenemos lo que es el ejercicio número 2, el cual tiene una ponderación de 30% y nos dice: Carlos participará en una competencia de patinaje que se realizará los próximos días y ya tiene lista su rampa para practicar. Su primo José se ha motivado y quiere construir una rampa similar a la de Carlos, pues también quiere participar en la competencia. Carlos le envía los siguientes datos para construir la rampa, la cual dice que dos de los lados miden 4.6 metros y 3.4 metros. Y le comenta que la medida del ángulo que se forma entre los dos lados es de 50 grados. El inciso A nos dice que debe de construir el triángulo que se forma, el B, que encuentre los ángulos faltantes, el C, que clasifique según sus ángulos el triángulo creado, y para finalizar, que verifique si se cumple el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Nos vamos para nuestro software GeoGebra y vamos a darle solución a nuestro ejercicio. Comenzaremos por construir uno de los lados, cualquiera. Por ejemplo, el lado que vamos a construir será el que mide 4.6. Para ello utilizaremos la herramienta circunferencia, centro y radio. Nos vamos para la vista gráfica. Seleccionaremos acá un punto. Se nos abrirá este recuadro y introduciremos el valor del lado. Damos OK y podemos observar que se nos dibujó una circunferencia con radio 4.6. Por lo que cualquier punto situado sobre esta circunferencia va a tener esa distancia. Para ello utilizamos la herramienta punto en objeto y colocamos un punto B. Con la herramienta segmento trazamos el segmento base. Para comprobar si esa medida es la de nuestro lado que estamos creando, vamos a utilizar lo que es la herramienta distancia o longitud y seleccionamos los dos puntos. Y efectivamente es de 4.6 la longitud. Ahora, como siguiente paso,
vamos a dibujar una nueva circunferencia con centro en el punto A y radio de 3.4, que es el otro lado que nos está dando el problema. Para ello utilizaremos siempre la herramienta circunferencia, centro y radio. Nos ubicamos acá, ¿verdad? Y en el recuadro introducimos 3.4. Y ahí tenemos dibujada nuestra segunda circunferencia. Como siguiente paso vamos a encontrar el tercer vértice, el cual estará sobre esta segunda circunferencia, por lo que debemos determinar dicho punto teniendo en cuenta la medida del ángulo que se comprende. En este caso, sería el ángulo de 50 grados que nos proporciona el ejercicio. Para ello vamos a utilizar la herramienta ángulo dada su amplitud. Una vez seleccionada la herramienta, vamos a presionar sobre los puntos, ¿verdad? B y luego A. Y en ese recuadro vamos a introducir el valor del ángulo, que sería 50 grados, siempre observando que esté en sentido antihorario. Y ahí se nos creó lo que es nuestro ángulo. Vamos a trazar, ¿verdad?, una semirrecta que una tanto el vértice A con el punto B'. Para ello vamos a utilizar la herramienta semirrecta y vamos a presionar sobre estos puntos. Luego, como siguiente paso, vamos a marcar el punto de intersección de la semirrecta con la circunferencia interior. Para ello vamos a utilizar la herramienta intersección. Y luego vamos a seleccionar cada uno de esos elementos, la semirrecta y la circunferencia interior. Y ahí obtuvimos ya nuestro punto C, que sería el tercer vértice de nuestro triángulo. Como siguiente paso vamos a crear el triángulo ABC, utilizando lo que es la herramienta polígono y presionando sobre cada uno de los vértices, que sería A, B y C, y finalizando en el vértice A. Luego, para que se vea de una forma más ordenada nuestro triángulo creado, vamos a irnos a nuestra vista algebraica y vamos a ocultar todos esos elementos que no vamos a utilizar ya. Seleccionamos sobre el puntito para poder desactivarlos, o más bien ocultarlos. Y ahí tenemos nuestro triángulo. Ahora vamos a comprobar las medidas de cada lado. Para ello, utilizamos lo que es la herramienta distancia o longitud y nos situamos en cada uno de los vértices que vamos a trabajar. Podemos observar que efectivamente AC mide 3.4, la distancia de AB es 4.6, como lo habíamos dicho anteriormente, y también hemos encontrado el tercer lado, que sería 3.55. Ahora vamos a encontrar lo que es el valor de los ángulos faltantes. En este caso, trazamos el ángulo CBA utilizando la herramienta ángulo y presionando sobre los vértices. Entonces sería en el orden indicado, que sería C, B y A. Y para el otro sería ACB. A, C y B. Y ahí encontramos el valor de los ángulos internos de nuestro triángulo. Bueno, el inciso A nos decía que había que construir el triángulo que se forma. Ya lo construimos. Luego en el inciso B había que encontrar los ángulos faltantes. Ya los encontramos. Ahora el inciso C dice que hay que clasificar según sus ángulos el triángulo creado. Podemos observar que los ángulos
internos de este triángulo son menores que 90 grados. Por eso, según las clases anteriores, podemos observar que según sus ángulos se trata de un triángulo acutángulo. Ahora el inciso D dice que verifiquemos si se cumple que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Para ello vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma y nos tiene que dar 180. Efectivamente, vemos que la sumatoria da 180. Por lo tanto, podemos concluir con que sí se cumple el teorema. A continuación, en el ejercicio número 3, que cuesta el 40% de la nota, un ingeniero topógrafo desea calcular la medida de los lados y ángulos del triángulo que se forma entre la distancia que hay entre dos edificios y el lugar donde él se encuentra. El ingeniero se encuentra en un punto A y los únicos datos que tienen hasta ahora son las distancias de él respecto a uno de los edificios, la cual es de 5.34 kilómetros. También se sabe que los ángulos adyacentes son 40 grados y 83 grados. Se nos pide construir el triángulo que se forma, encontrar los ángulos y los lados que faltan, clasificar el triángulo según sus lados, según sus ángulos en el triángulo creado y verificar si el triángulo cumple el teorema que nos dice al ángulo mayor se opone el lado mayor y al ángulo menor se opone el lado menor. En la solución se encuentran sus lados y sus ángulos, alfa, beta y gamma, que son 40 grados, 83 grados y 57 grados. También se encuentran los valores de los lados, que el lado AB es igual a 5.34, el lado BC 4.09 y el lado AC 6.32. Según estos datos, estamos hablando de un triángulo escaleno acutángulo. Para verificar el teorema, tomamos los datos mayores, en este caso, el dato mayor es AC con 6.32, su ángulo es beta de 83 grados y el ángulo menor es de 40 grados y su lado BC es 4.09. Y allí se verifica que en efecto se cumple que al lado mayor se pone el ángulo mayor y al lado menor se opone un ángulo menor. Por lo tanto, cumple el teorema. Luego de eso está lo que es la rúbrica de evaluación de dicho trabajo y ahí está representada.